En la madrugada del 2 de mayo de 1982, en algún punto del Atlántico Sur, 8 pilotos navales argentinos estaban sentados en las cabinas de sus Skyhawk A4Q con los motores encendidos. Las bombas estaban cargadas, los sistemas de navegación calibrados, los perfiles de ataque memorizados hasta poder recitarlos en sueños. Los Grumman Tracker habían localizado la flota británica. La posición de los portaaviones HMS Hermes y HMS Invincible estaba sobre la mesa del almirante. Todo lo que la Armada Argentina había entrenado durante años para hacer, en el momento que justificara tener un portaaviones, estaba a punto de ocurrir. Faltaba una sola cosa: viento. No cualquier cantidad de viento. Los nudos precisos que la física exigía para que la catapulta del ARA 25 de mayo pudiera lanzar un Skyhawk cargado con bombas al aire con la velocidad suficiente para que el avión volara en lugar de caer al océano. 4 nudos más. 4 nudos que el Atlántico Sur, esa noche, no estaba dispuesto a dar. Los 8 pilotos esperaron en sus cabinas. El viento no cambió. La misión fue cancelada. 12 horas después, el submarino HMS Conqueror hundió al crucero AR a General Belgrano con 2 torpedos. Argentina retiró toda su flota de superficie hacia aguas costeras. El ARA 25 de mayo nunca volvió a navegar hacia la zona de guerra. Lo que habría pasado si el viento hubiera soplado 4 nudos más esa noche es la pregunta que los analistas navales llevan más de 4 décadas sin poder responder con certeza. Porque lo que estaba a punto de ocurrir en ese momento no era solo un ataque más de la Guerra de Malvinas. Era la primera batalla entre portaaviones desde la Segunda Guerra Mundial. Y nadie sabe cómo habría terminado. Para entender lo que el ARA 25 de mayo representaba, hay que entender primero lo que significaba para Argentina tener un portaaviones en 1982. El buque había nacido como HMS Venerable, construido en los astilleros británicos de Harland and Wolff durante la Segunda Guerra Mundial. Había servido en la Royal Navy. Después lo compraron los holandeses, que lo llamaron Karel Doorman y lo modernizaron. Y en 1969, Argentina lo adquirió y lo rebautizó con el nombre de la fecha más importante de su historia, el 25 de mayo, el día de la Revolución de Mayo de 1810. No era solo un buque, era un símbolo del estatus de potencia naval regional que Argentina quería proyectar en el Atlántico Sur, el único portaaviones de América Latina. El buque que convertía a la Armada Argentina en algo cualitativamente diferente de todas las demás marinas del continente. Pero en 1982, el 25 de mayo, tenía un problema que sus almirantes conocían mejor que nadie, y que las décadas de mantenimiento deficiente y presupuestos recortados habían ido convirtiendo de preocupación técnica a limitación operativa real. Sus calderas. El sistema de propulsión del buque, diseñado en los años 40, había acumulado el desgaste de 4 décadas de operación. Las calderas que generaban el vapor para mover el portaaviones a toda velocidad no podían ya generar el vapor que en sus especificaciones originales generaban. La velocidad máxima del buque había caído. No de manera catastrófica, de manera suficiente para crear un problema que en tiempo de paz era técnico y en tiempo de guerra era táctico. Para lanzar un avión desde una cubierta de vuelo sin catapulta de vapor de suficiente potencia, el portaaviones necesitaba moverse rápido. Crear el llamado viento sobre cubierta. La combinación de la velocidad del buque y el viento natural que producía la velocidad de despegue que el avión necesitaba para elevarse con carga completa de bombas. El 25 de mayo podía moverse a 15 nudos, no más. En condiciones de viento natural favorable, 15 nudos más el viento natural podían ser suficientes. En condiciones de calma chicha,
15 nudos solos no alcanzaban para lanzar un Skyhawk completamente armado con ningún margen de seguridad operativa. Esa ecuación era la que la noche del 1 al 2 de mayo de 1982 convertía en decisión de vida o muerte para la misión. Lo que pasó en los días previos al ataque abortado es una historia de planificación táctica que los analistas militares que estudiaron la Guerra de Malvinas describieron décadas después con el respeto que se reserva para las operaciones bien concebidas, aunque nunca ejecutadas. El 30 de abril, los Grumman, S-2 Tracker del Grupo Aéreo Embarcado, detectaron la flota británica. Los Tracker eran aviones de patrulla antisubmarina, lentos y de baja altitud, diseñados para buscar submarinos, pero capaces también de localizar superficies con sus radares. Lo que encontraron esa tarde fue la posición aproximada de los portaaviones británicos. El almirante Jorge Ayara, comandante de la Fuerza de Tarea 79 a bordo del 25 de mayo, tenía sobre su mesa algo que los pilotos de los Skyhawk habían esperado desde que la guerra comenzó. Un blanco concreto, una posición, la información que convertía una misión teórica en una misión ejecutable. El plan de ataque fue diseñado con la precisión que la situación exigía y con la conciencia de los costos que iba a suponer. 8 Skyhawk A4Q, 4 de ellos cargados con 6 bombas MK-82 de 250 kilos cada uno. 2 en patrulla aérea de combate para proteger al portaaviones de un contraataque. 1 como señuelo electrónico. 1 como cisterna de reabastecimiento. Los 4 aviones de ataque iban hacia los portaaviones británicos con una instrucción que los planificadores habían calculado con la frialdad que el análisis táctico requiere y que los pilotos escucharon con la calma que el entrenamiento produce en los hombres que han estado preparándose para exactamente este momento. Se esperaba que solo 2 de los 4 aviones de ataque regresaran al 25 de mayo. No porque los pilotos fueran a ser derribados necesariamente, porque el combustible disponible para el viaje de vuelta, una vez completado el ataque a la distancia que la posición de los portaaviones británicos exigía, era suficiente para 2 de ellos. Los otros 2 tendrían que intentar llegar a las islas o al continente con lo que les quedara. 4 aviones hacia los portaaviones. 2 de regreso probable. Esa era la aritmética de la misión. Los pilotos dijeron que sí. En la madrugada del 2 de mayo, el 25 de mayo navegaba hacia su posición de lanzamiento. La cubierta de vuelo estaba preparada. Los 8 Skyhawk en sus posiciones. Los mecánicos habían revisado cada sistema. Las bombas estaban montadas. Los pilotos en las cabinas con los motores en caliente, listos para la señal. Lo que faltaba era el número en el anemómetro. El capitán de navío Tufiño, que era controlador aéreo en el cuarto de dirección de aviones esa noche, describió décadas después la tensión de ese momento con la precisión de quien lo revivió miles de veces en la memoria. Todos miraban el viento. El buque se movía a su velocidad máxima. El viento natural era lo que era. La suma no llegaba a lo que la catapulta necesitaba para lanzar los Skyhawk con carga completa. Podían reducir la carga de bombas, lanzar los aviones más ligeros, con menos armamento, y aceptar que el daño que podían hacer a los portaaviones británicos sería menor. Esa opción existía sobre la mesa. El almirante Ayara tomó la decisión que la situación le dejaba. Esperar el viento. Si el viento llegaba, atacar con carga completa. Si no llegaba, la misión quedaba en suspenso. El viento no llegó. A las 7:30 de la mañana del 2 de mayo, con la luz del Atlántico Sur empezando a aparecer en el horizonte y la ventana táctica de la oscuridad cerrada, la misión fue cancelada. El 25 de mayo inició el regreso hacia aguas más seguras. Mientras el portaaviones argentino giraba hacia el norte, a cientos de kilómetros al sur,
El HMS Conqueror ya llevaba horas siguiendo al Ara General Belgrano. El hundimiento del Belgrano cambió todo. No porque los torpedos del Conqueror alcanzaran al portaaviones, que nunca estuvo en el radio de acción del submarino nuclear esa noche, sino porque lo que el hundimiento demostró cambió la ecuación táctica de toda la guerra naval de una manera que ningún almirante argentino podía ignorar. La Royal Navy tenía 3 submarinos nucleares en el Atlántico Sur: el HMS Spartan, el HMS Splendid y el HMS Conqueror. Submarinos de ataque de cuarta generación, capaces de velocidades y profundidades que los medios antisubmarinos argentinos no podían contrarrestar de manera confiable. Submarinos que podían acechar a cualquier buque de superficie argentino en cualquier punto del océano sin que ese buque supiera que estaban ahí hasta que los torpedos ya habían salido de los tubos. El Belgrano lo demostró con 323 muertos. El 25 de mayo era el buque más valioso de la Armada Argentina. Su pérdida habría sido un golpe del que la Marina no se habría recuperado en décadas. Y las mismas aguas donde estaba navegando la noche del ataque cancelado eran las aguas donde el HMS Splendid lo tenía en la mira. El almirante Ayara recibió la orden que ningún comandante de portaaviones quiere recibir: retirada hacia aguas costeras, en la zona donde la profundidad del océano era insuficiente para que los submarinos nucleares operaran con su ventaja táctica máxima. En la zona donde las calderas deficientes del 25 de mayo dejaban de ser el problema principal, porque el buque ya no iba a ningún lado que importara. El Ara 25 de mayo navegó hacia el norte. Y no volvió. Lo que habría pasado si la misión del 2 de mayo se hubiera ejecutado es la pregunta más grande de toda la guerra de Malvinas. Los 4 Skyhawk habrían alcanzado la posición de los portaaviones británicos. Eso es lo que los cálculos de la época y los análisis posteriores indican con razonable certeza. La pregunta siguiente tiene más variables. El almirante Sandy Woodward, que comandaba la flota británica desde el HMS Hermes, dejó escrito en sus memorias que esa noche era la que más temía de toda la guerra, que sabía que el 25 de mayo estaba en posición de ataque, que sus recursos para interceptar una oleada de Skyhawk procedente del norte eran limitados, que los Sea Harrier estaban posicionados para amenazas del oeste, donde llegaban los ataques desde el continente, no del norte, donde estaba el portaaviones argentino. Woodward escribió que la noche del 1 al 2 de mayo fue la noche en que estuvo más cerca de perder la guerra. No lo dijo por retórica. Lo dijo porque la posición táctica de su flota esa noche tenía vulnerabilidades reales que los Skyhawk argentinos habrían encontrado si hubieran despegado. Pero los Skyhawk no despegaron. Y la pregunta de qué habría pasado si lo hubieran hecho tiene la característica particular de todas las preguntas sobre lo que no ocurrió. No tiene respuesta definitiva. Solo tiene variables que los analistas pueden pesar, pero nunca resolver. Los portaaviones británicos habrían tenido defensa antiaérea activa. Los Sea Harrier habrían podido reposicionarse. Los Sidewinder, que ese día ya habían demostrado su superioridad sobre los misiles argentinos, habrían estado disponibles. Pero 4 Skyhawk con 24 bombas de 250 kilos volando a baja altura en el amanecer del Atlántico Sur no son una amenaza que ningún sistema de defensa puede garantizar neutralizar al 100%. Una sola bomba en la cubierta de vuelo del Hermes habría podido retirar del combate al portaaviones que lanzaba la mayoría de los Sea Harrier. Y sin Sea Harrier, la flota británica tenía un problema diferente del que ya tenía. El viento no sopló, y esa cadena de consecuencias hipotéticas quedó como hipótesis.
El Ara 25 de mayo pasó el resto de la guerra en aguas seguras. Sus pilotos, los que habían estado sentados en sus cabinas en la madrugada del 2 de mayo, con las bombas cargadas y los motores encendidos, volaron el resto de sus misiones desde tierra. Desde las bases del continente, con los mismos perfiles de ataque al límite del combustible que los pilotos de la Fuerza Aérea, sin el portaaviones que los había entrenado para operar desde el mar. El buque sobrevivió a la guerra, no a la paz. Los años siguientes fueron los de la decadencia progresiva que los presupuestos reducidos producen en los buques que ya no tienen la prioridad política que tuvieron. Las calderas siguieron deteriorándose. Los sistemas envejecieron. Las reparaciones que se postergaban se fueron acumulando hasta que postergarlo más no era opción y hacerlo tampoco lo era. En 1997, el Ara 25 de mayo fue dado de baja de la Armada Argentina, el último portaaviones de América Latina. El buque, que había nacido en astilleros británicos, servido bajo bandera holandesa y terminado su vida bajo bandera argentina, fue vendido como chatarra a desguazadores indios. Cuando el buque salió por última vez del puerto de Buenos Aires, los veteranos que habían servido a bordo durante la guerra miraban desde el muelle con la mezcla de sentimientos que solo existe cuando algo que representó algo más grande que sí mismo desaparece de manera definitiva e irreversible. No era solo un buque que se iba. Era el último testimonio físico de lo que había estado a punto de pasar en la madrugada del 2 de mayo de 1982. La única evidencia tangible de que durante unas horas, en algún punto del Atlántico Sur, 8 pilotos habían tenido los motores encendidos y las bombas cargadas y habían estado a 4 nudos de viento de cambiar el curso de una guerra. La historia del Ara 25 de mayo es la historia de lo que no ocurrió. Y lo que no ocurrió en la Guerra de Malvinas tiene tanta importancia como lo que sí ocurrió. Porque las decisiones que se tomaron en los momentos en que todo podía ir de otra manera son las que definen el contorno real de lo que fue ese conflicto. El viento no sopló. El portaaviones no atacó. Los submarinos nucleares siguieron cazando. El Belgrano fue hundido. La flota de superficie argentina se retiró. Y en algún momento de esa cadena de eventos, la guerra que Argentina podría haber ganado se convirtió en la guerra que Argentina perdió. No hay un momento único en que esa conversión ocurrió. No hay una decisión que sola lo explique. Hay una acumulación de factores, de los que el viento esa noche fue uno, que juntos produjeron el resultado que el 14 de junio de 1982 quedó registrado en el parte de rendición. Los 8 pilotos que esperaron en sus cabinas esa madrugada lo saben mejor que cualquier análisis estratégico. Estuvieron ahí, con los motores encendidos, con las bombas cargadas, a 4 nudos de escribir una historia diferente. El viento no sopló, y eso, en el lenguaje de la guerra, es todo lo que hay que decir. Si estas historias de las batallas que no ocurrieron y que podrían haberlo cambiado todo, te demuestran que la Guerra de Malvinas todavía tiene páginas que nadie ha leído del todo. Suscríbete ahora. Activa la campana. Aquí no repetimos la historia. La desenterramos.